amigos? Dios les bendiga. Un placer enorme, como dice mi estimado pastor, estar con ustedes una vez más. Pastor William Salas. Aquí está gente muy importante mirando nuestros comentarios, lo que traemos de la palabra de Dios. Y bueno, el pastor Malaquía que nos ha arrastrado, casi nos ha empujado. Me acuerdo un verso que tenía en Jeremías: me atraíste y fui seducido, fuiste más fuerte que yo. Wow, qué bien, qué bien. Entonces, un gusto de verdad que sí estar aquí. Malaquía, por favor, identifícate con nuestra audiencia y esto es Principios Divinos. Gente de Principios Divinos, yo creo que el pastor Ariel habla de seducir, de arrastrar y eso, pero cuando te arrastran a cosas buenas, qué bueno es. Sí, de verdad. Nada mejor que te arrastren a hacer lo bueno, lo correcto, lo agradable, lo amable, lo tierno, lo dulce, lo amoroso, lo de Dios. Esto es Principio Divino, el objetivo es este. Así es, el objetivo del principio divino es establecer los principios del reino de los cielos y explicárselo a la gente y decirle de qué se trata, cómo debe vivir un verdadero cristiano, qué debe hacer, cuál fue el ejemplo de Jesús, cómo nosotros podemos llegar a la estatura del varón perfecto, a ejemplificar a Jesús y a transmitir, ¿verdad? Lo que de verdad Jesús quería que se transmitiera cuando dijo: vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Interesante todo el planteamiento que hace el pastor Ariel y el pastor Malaquías, pero a mí me gustaría de momento soltar la siguiente pregunta. ¿Existe una diferencia entre lo que es principio y lo que es promesa? Sí, totalmente, claro. ¿Y cuáles son esas diferencias? Los principios son normas, reglamentos establecidos. Promesa es algo que está por venir, algo que está futuro, algo que, si hablamos de un Dios fiel, lo va a cumplir. No todo el mundo lo cumple, pero Dios sí cumple. Así es. Entonces, Así es. Entonces, las promesas tienen que ver con algo que Dios determinó y va a venir, porque Dios lo determinó porque es una promesa. Los principios están para que nosotros nos podamos conducir y vivir de esa manera. Malaquía, te dejo eso allí para que tú... De hecho, hay una aplicación con relación al Espíritu Santo en un lenguaje evangélico tradicional de mal usar el concepto promesa para referirse al Espíritu Santo como si todavía fuera una promesa. De que ustedes recibieron la promesa la recibimos en muchos años. La pregunta es, ya es una promesa cumplida, ya el claro, Espíritu es Santo una está con promesa nosotros. cumplida. Esa es la gran diferencia entre lo prometido y los principios. El principio son normas, reglas, como dijo el pastor. Sí. No, claro, indiscutiblemente, ahora que tú acotas lo del Espíritu Santo, pero para quien que llega recién comienza a disfrutar de eso. Se convierte inicialmente en una promesa, ya para lo que estamos transitando deja de ser una promesa. Ahí hay un choque doctrinal, pastor, con ese punto, porque hay iglesias que enseñan que en el momento que crees, eres sellado y ya tú tienes el Espíritu Santo. Hay otros que creen que tú al hablar en lengua y danzar... Ah, bueno, claro, claro. Es que, Sí, lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene lo que es dones, lo que son manifestaciones y lo que es el ayudador que viene a estar contigo inmediatamente. Es más, antes de una persona entregar su vida a Cristo, el Espíritu Santo es que está convenciéndolo. Así es. Dice la Biblia. Porque es parte de su Ya está con él. es parte de su función. El Espíritu Santo vino con esa intención del capítulo 14 al 16 de Juan se describe esa cosa. Pero hoy no vamos a hablar de eso porque tenemos por allí algo pendiente, pastor, que todavía. Sí, claro que sí. Y le prometimos a la gente que íbamos a hablarles del Sabbat y del día sábado. Íbamos a seguir hablando de esto. Y es interesante, si buscamos en la Biblia, pastores, hay 6 milagros que Jesús hizo precisamente el día sábado. Y me llama mucho la atención, ¿por qué Jesús hizo esto el día sábado? ¿Saben por qué me llama mucho la atención? Porque el sábado era uno de los 10 mandamientos. Había que guardar ese mandamiento del sábado, ¿verdad? Tremendo. Pero, ¿por qué Jesús vino trayendo un cambio, no un rompimiento? Porque Jesús dijo: yo vine a cumplir con la ley, no a abolirla. a abolir la ley, sino a cumplirla. Ahora también Jesús dijo que en él se cumplía toda la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, cuando habla ahí de que se cumple, en el verso que lo dice, quiere decir que ya él lo hizo. Entonces viene algo nuevo, lo que es el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Así que en el pacto de la gracia se ratifican cosas del antiguo pacto, pero no significa que son exactamente iguales. Sí, eso es importante todo lo que plantea el pastor, y yo sé que Malaquías está preparando su intervención. A mí me llama la atención cuando Malaquías comienza a hacer esos gestos, porque Malaquías es un tipo súper gestual allí con su rostro. Pero fíjate que es importante todo lo que señala el pastor, porque realmente nadie cumplía la ley. Nadie de manera humana, normal, podía cumplir la ley. Y Jesús vino fuera de eso, a cumplir la ley justamente para decir, hasta aquí la ley. Claro, y para decir, yo la pude cumplir, se podía cumplir y llegó hasta aquí. Sí, exacto. La ley de Dios solo Dios puede cumplirla.
Sí, es lo mismo que pasa con la gracia, lo mismo Sí, que pasa todo, con con el tema todo del lo que te acabo pecado, de de la decir, sí. salvación. Por eso en el libro de Romanos capítulo 8 dice, bueno, lo que era imposible, ¿verdad? Para la carne, pues entonces el espíritu de vida, la ley del espíritu de vida, entonces vino a cambiarlo. Si el Espíritu Santo está en una persona, puede. La persona puede, Así es. pero la persona tiene que morir, crucificarse con Cristo y decir, bueno, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí, entonces como Cristo sí puede, yo puedo. El caso de eso es que una de las cosas que Jesús atacó de la ley fue el sábado, o el guardar el sábado, que ellos lo veneraban ese día. ¿Por qué los fariseos y saduceos y celotes y el Sanedrín y toda esa gente veneraban tanto el día sábado a su manera? Porque Jesús lo confrontó. Pero yo creo, pastores, que No pasa, guardaban, escúchame, no guardaban tanto los otros puntos y veneraban el sábado. es lo que voy a decirles. Creo que ocurre hoy algo parecido en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra, hoy contamos nosotros algo que no contaba la gente previa a venir Jesús, precisamente con la iluminación del Espíritu Santo, para hacer entender, porque el entendimiento estaba tenebrecido de alguna manera. Y solamente cuando venga a nosotros el Espíritu Santo, pues vamos a recibir algunas revelaciones determinantes. Pero muy a pesar de eso, que creo también que fue lo que pasó en función de lo que se plantea, es que ellos determinaron hacer cosas mucho más allá que no estaban planteadas de esa manera. Y era lo que pasaba con el sábado. Ellos comenzaron a poner eso y entonces a los extremos. A irse al extremo, exactamente. Ese es el problema. Se iban al extremo, pero con lo que ellos querían. En el encuentro anterior nosotros compartimos uno de los milagros, que fue el de la mujer encorvada. Encorvada, ajá. Y le llaman la atención porque no te es lícito sanar el día sábado. Y Jesús le dice, ¿y ustedes entonces por qué sacan su buey a beber agua? Y en otra ocasión le reclama, y si una ovejita se le cae en una zanja, ¿y por qué sábado ustedes no la van a sacar? Entonces se iban al extremo, pero a su manera, a su conveniencia. Eso es tan importante lo que el Señor resalta en esas observaciones, porque ¿cuáles son los límites para hacer el bien? ¿Qué condición tiene hacer el bien? ¿Cuándo debo hacer el bien? ¿Cuándo, a quién y por qué? ¿Cuáles son los parámetros que tiene hacer lo correcto o hacer el bien, pastor? Pastor, pero la misma atención se la llama Jesús al pueblo de Israel respecto al ayuno, por ejemplo, en el libro de Isaías. El verdadero ayuno. También el libro de Miqueas, me parece que le reclama sobre el ayuno y le dice, y este es el ayuno que yo escogí. O sea, los días de ayuno ustedes oprimen a la gente, maltratan a la gente. No, el ayuno que yo escogí no es más bien que le hagan bien, que le den pan al hambriento, que le den de comer a las viudas, que ayuden a los huérfanos. No me cumple a mí con ayuno si tú no estás cumpliendo con el ser humano. Así es. Y en resumen, el libro de San Juan, primera de Juan, capítulo 4, allí Dios claramente expresa, ¿verdad?, lo que él busca. No me digas que tú amas a Dios si tú aborreces a tu hermano. Eso es así. ¿Cómo tú me demuestras a mí que tú amas a Dios, que tú guardas el sábado, que tú ayunas? Y no te importa la gente. O sea, tú eres tan... Lo que pasa es que hay gente que está en el cielo ya, pastor, que la gente no le importa nada porque ellos ya están en el cielo. Sí, tiene una sublimación y una sublimidad. O en Belén con los pastores. Porque mire, todo esto nos indica que ha habido una mala observación, por ende una mala interpretación, por ende una mala aplicación. Así. Y por supuesto eso se va a generar en conflicto. Y es lo que ocurrió en aquel tiempo, porque entonces, ¿qué pasa? En esos famosos 430 años de oscurantismo, aparentemente de que Dios no dijo nada. Los fariseos pescaron en el río revuelto y el enemigo se valió de eso para establecer patrones de conducta, líneas de pensamientos, y por eso que Jesús, yo insisto con esto, que el primer milagro de Jesús estaba apuntando a romper sistemas de pensamiento. Todos los milagros de Jesús rompieron. El ciego que él sanó, que era ciego de nacimiento, que le entoló de los ojos, que el muchacho al final dijo, oye, déjenme tranquilo, lo único que yo sé que yo era ciego y ahora veo. Punto. Igual el paralítico de Bethesda. El que me sanó me dijo que no se te permite llevar cama, porque de reposo no puede cargar. El que me sanó me dijo que yo la podía llevar. O sea, cada uno de los milagros de Jesús rompía. La viuda que iba a enterrar al hijo. Él tocó de Naín, ¿no es ella? La viuda de Naín, la viuda de Naín, ¿no? La viuda de Naín. Tocó el féretro y decía la ley que el que tocaba un féretro quedaba inmundo.
Pero él lo tocó porque lo iba a resucitar. Así O es. sea, todos los milagros de Jesús rompían. Por Entonces, eso. ¿cuáles son los límites que tiene hacer el bien? ¿Y a quién? Porque Bueno, con la religión lo acondicionamos a veces, como el tema del Shabbat, entre Sí. otros temas del ayuno, que es Sí, un sí. punto importante. Porque la consagración principal tiene que ser la colaboración, que te duela la gente, que te importe la gente. No sea tan espiritual que la gente no te importe, por favor. Amor al prójimo. Todo lo Claro. mismo pasa con los cultos. Sí. Lo mismo pasa con los cultos. ¿De dónde nació el reunirse los domingos a hacer culto? De la iglesia primitiva, ¿verdad? Ujú. Porque Jesús resucitó. Como Jesús resucitó domingo, se supone, ¿verdad? Se empezaron a reunir los domingos y celebraban la Santa Cena. Era eso que hacían. Ujú. Reunirse a hacer la fiesta del ágape. Era lo que yo hacía. Pero era para reunirse como hermanos en Cristo. Luego empezaron a ser perseguidos. Había que buscar la forma de reunirnos, compartir el pan, compartir la cena, recordar la muerte de Jesús, anunciar su regreso. Pero hemos llegado al extremo que el culto es el sabbat prácticamente. Es más, los domingos es el sabbat del evangelio. Así es, Lo que- exacto, te lo- exacto. te lo comenté en la- Exacto, en la- exacto, exacto, Sí. exacto. Es que hemos consagrado el domingo como si lo observáramos sagrado. Claro, Mira. entonces hay una serie de rituales con los cultos. Claro, claro, por Una supuesto. serie de rituales Sí. en donde maltratamos a muchos de los hermanos porque no vienen vestidos así, Ujú. porque Ya. no esto, porque no se sientan por aquí, porque no, Sí. y lo convertimos en un ritual. Sí, y vamos estableciendo y colocando principios, obviamente que no son principios porque son usos y costumbres, no son principios. Exacto. Y tenemos que destacar eso. Entonces, Malaquías hace rato viene preguntando que cuál es el límite para nosotros hacer el bien. Ahora, Yo sé cuál es el límite. Ah. Nuestro ego personal. ok, no, escúchame. Es el límite. Pero bíblica, óyeme, O sea, ¿quién la dijo? condición. Espérate, pero ¿quién No fue el que hay, habló? no hay. Discúlpeme, pero ¿quién fue el que habló y dijo, jamás nos cansemos de hacer el bien? Ni de la ayuda mutua. ¿Quién fue que Esa dijo es la eso? razón de ser de nuestra fe y de nuestra iglesia y de la presencia de Cristo. Ahora, Que tampoco, bien. tampoco podemos ocultar que existe una realidad que convive con nosotros, que se multiplicó la maldad en este tiempo. Ahora, por haberse multiplicado la maldad, al parecer se va a dejar de hacer el bien porque si se multiplicó la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Pero nosotros no podemos hacer caso omiso a eso. Nosotros tenemos que Pero entender. ese verso es una denuncia. Ujú. Es denunciando. Es igual que el verso de la viuda y el juez injusto. Al final, porque esa palabra no se trata de justicia ni nada de eso. Dice al principio, le voy a decir una historia que tiene que ver con la necesidad de orar y no desmayar. Así es. Esa es la razón de Esa esa es la historia. razón. Entonces, permítanme que no he terminado. Perdón. Discúlpenme los dos. Resulta ser que el domingo yo estaba en la iglesia de un amigo No. y ese amigo comenzó a decir algo. Ese amigo comenzó a decir algo que impactó mi vida, que lo sacó de ese famoso libro de que lo que Dios hace no tiene sentido. Y cómo dentro de esas tantas historias que aparecen allí registradas en ese libro, él decide traer a modo de introducción una historia y dijo que una joven se graduó de médico y al final se fue para Afganistán, creo que es un país de eso, y de repente el día que ella llega, que la recibe, pero esa noche fue violada. Y fue violada, Al extremo. no, Muchos hombres. óyeme bien, fue violada por un primer grupo como de 5 o 4, es lo que yo entendí. Al final fue un batallón entero que la violó. Sí. Y tuvo 3 días inconsciente a raíz de que fueron más de 50 personas que violaron a esa mujer. Y fíjate cómo ella se despierta y ocurre algo y estaba herido de bala, el líder Coronel estaba herido de bala y el hombre se estaba muriendo y ella, lo rescató. ahora, ¿qué hizo ella? No se cansó de hacer el bien. Ujú. Porque No hay límite. según lo lógico No tiene límite. era, déjalo morir. Cuando Cristo es el centro, Ay, si Jesús está realmente en nuestras vidas, ¿tú crees que alguien que al extremo de dar su vida a la cruz, entregar su propia vida, su trono, su condición de Dios, no estimarse igual a Dios, al extremo, si ese es nuestro modelo, si Él está en nosotros, ¿cuál es el límite de hacer el bien? Él no tuvo límite. No hay límite. Bueno, Dios nos ayude para tener Por eso capacidad de el libro respuesta. Filipenses capítulo 2 dice, señores, miren a Jesús, imítenlo, porque él, siendo igual a Dios, no lo tomó como cosa que aferrarse. Eso es terrible. Él no estimó eso, no le importó ser igual a Dios. A veces cuando escuchamos esa expresión, se humilló hasta lo sumo. Mm. Claro, Es ahí ese texto que... hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Estando, se despojó Ujú.
y tomó forma de hombre. Sí, y Ya no aferrarse para eso Ya como, humillación. escúchame, y no se aferró a eso como un argumento para no cumplir con su rol. Claro. Y entonces la segunda parte dice, y estando en su condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, llegando hasta la muerte de la cruz. Señores, esto es principio divino. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el Shabbat? Es una Bueno, pregunta clave. hay ¿Qué tiene 6 que ver? milagros que Jesús hizo en el Sabbat, el día sábado, precisamente rompiendo estos paradigmas, como dice el pastor William, rompiendo argumentos, rompiendo Estructura de añadiduras, pensamiento, hermano mío. porque a lo que Dios busca con ciertos mandamientos es que nosotros cumplamos con amar a Dios y amar al prójimo. Pero entonces nosotros lo tomamos, le damos la vuelta y lo ponemos como nosotros queremos. Entonces Jesús empezó a romper todo esto. Y uno de los 6 milagros que él hizo en día sábado está en el San Marcos 1:21. Dice, entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Hasta ahí todo está bien, porque era lo que se hacía los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Aquí está hablando de respeto, ¿verdad? Ellos respetaban a Jesús por la manera en que le enseñaba. No era imponiéndole, pero ellos lo respetaban como una autoridad. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo. Era lo mismo que pasaba con la mujer encorvada. Tenía un espíritu inmundo. Dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aleluya. Como el espíritu inmundo no tiene que ver. Esto es algo que yo quiero que antes de seguir con la segunda mitad de la lectura, que nosotros lo resaltemos. El espíritu inmundo no tenía que ver con que era sábado, con que estaban en la sinagoga. El espíritu inmundo estaba con el hombre, maltratándolo, lo tenía enfermo. Estaba trabajando, estaba haciendo una obra ahí. Y estaba metido en la sinagoga. Imagínense. Y era día sábado, pero estaba ahí el espíritu inmundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a relajarnos? ¿Vamos a descansar? No. Eso estaba activo, aunque el día sábado tenían todas sus reglas. Aquí hay un hombre con un espíritu inmundo que necesita. Y parece ser, liberado. pastor, que la iglesia no es un lugar que te garantice una no posesión demoníaca o espiritual o una atadura. Aunque la iglesia es un lugar que puede ser un lugar de refugio espiritual para restaurar, pero no está exento una persona poseída. Sabrá Dios las veces que este hombre venía a los servicios de sábado. Lo que pasa es que Dios dijo algo tajante cuando David quiso hacer el trono. Dios no habita en templo hecho de mano. La gente entiende que el lugar, las paredes, que hay un sitio sagrado. Hay algo sagrado ahí adentro, ¿no? El lugar santísimo. El lugar santísimo. No, pero está dentro de nuestra vida. Por supuesto que ese tipo de instalaciones tiene su grado de relevancia y tenemos que respetarlo, que tenemos que entender que es un lugar donde se concentra. No hay que respetar el lugar, hay que respetar a los que nos congregamos allí. Exactamente, porque a veces, por eso digo, somos tan tremendos al malinterpretar las cosas que es verdad, y a mí me consta. Yo he visto a gente, no, ¿por qué tú te sientas ahí? Él no se puede sentar ahí, no es bautizado. ¿Qué sé yo? Sí. O sea, yo digo, Dios mío, ¿y dónde queda el templo? ¿Dónde quedo yo? Disculpen esos hermanos que piensan de ese modo, pero no hay tal lugar. Eso no existe. Es que no lo dice la Biblia, eso no lo enseña. Eso no es bíblico. Entonces ese grupo de gente se escuda cuando tú entras a un banco y dice, no se permite gorra, no se permite que... Claro, es una empresa. Por eso digo, pero establecen algunas pautas, algunas normas y hay que respetarlas. Está bien, vamos a establecer algunas cosas, pero no vamos a ser tan radicales en aspectos que definitivamente no podemos ser tan radicales. No, la cruz misma es un lugar inadecuado para quien murió en ella por nosotros. Sí, porque era un asunto. Era maldición. Claro, el Señor murió donde no debía morir. Entonces, ¿qué pasa, pastor? El espíritu inmundo estaba, vamos a decir, ese era el templo, ahí estaba el lugar santo, ahí había santidad y todo, pero ahí estaba el espíritu inmundo. A eso me refiero. No hay tal lugar. Y no solamente estaba dentro del templo el demonio un día sábado hostigando a ese hombre y lo mantenía enfermo, sino que también reconocía quién era Jesús. Yo te conozco, yo sé quién tú eres el santo de Dios. Óyeme, qué fresco tú eres, que tú estés aquí. Entonces, si tú sabes quién yo soy, ¿cómo te atreviste a llegar hasta aquí? Y él estaba tranquilo hasta que Jesús llegó. Hasta que el Señor llegó. No, porque él también perseguía, o sea, el Señor tenía la intención de mantenerse en cierto modo como de bajo perfil. Sí. Y de alguna manera, al hacer este movimiento, este espíritu estaba tratando de ir en contra
de la iniciativa que de momento el Señor se va formulado. Voy a estar de bajo perfil. Entonces, pero sí, sigamos ahí. Sí, no, y destruir el orden, porque ¿qué hacía el espíritu con un hombre enfermo adentro del culto, vamos a decir, adentro del servicio, del sabbat? Así es. Destruir el orden de las cosas, destruir a todo el entorno, molestar. Hay una característica que destruye grandes servicios a Dios, que los demonios la usan para que parezca que es de Dios. En ese mismo contexto, usted está ministrando y de repente aparece un supuesto endemoniado que le quiere echar a perder el servicio completo y el culto. Hay algunas denominaciones, los llamados, algunos hermanos bautistas, por ejemplo, ellos lo sacan y lo meten en una habitación. No me van a dañar el servicio ni el mensaje. Yo tengo un amigo que dice, yo los echo fuera a punta de agua. Agua fría, un balde de agua fría y no se para ningún demonio. Tiene sentido, tiene lógica. Te da un servicio completo. Entonces, Jesús lo puso en su puesto temprano. Claro, dice la Biblia que Jesús le dijo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutieron entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Será alguna nueva doctrina? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus y lo obedece? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver con este milagro de Jesús en día sábado? Porque Jesús insistía en hacer milagro el día sábado. Cuando se supone que no se podía. Cuando se supone que no se podía. Pero el hombre estaba atado por un espíritu inmundo que lo estaba maltratando. Aún así, el hombre fue a la sinagoga, fue a buscar el refugio, ¿verdad? Fue a buscar, él no sabía que Jesús iba a estar ese día, pero fue a escuchar. El Espíritu fue con él, se encuentran con Jesús, día sábado, en el templo. Se rompió el protocolo, Jesús estaba enseñando, pero de repente hay un hombre que necesita ayuda. Es el objetivo real de nuestra fe del sábado, del domingo, del lunes, de todos los días. Cualquier día el hombre necesita ayuda. Así es. El ser humano es la razón. Aquí, yo estoy aquí, necesita ayuda. Y en esto yo quiero que nosotros le llamemos la atención a la gente, porque a veces nosotros vemos la necesidad de la gente y pasamos desapercibidos. Sí, nos hacemos los locos, definitivamente. ¿En qué sentido, señores? Un cristiano pasa, y es como la historia del buen samaritano. Pasamos como el sacerdote, pasamos como el levita, sí. Vemos la necesidad y la obviamos y nos hacemos de la vista gorda. El otro día yo me paré a comprar algo en un lugar. Eran como las 9 de la noche más o menos. Yo me paré en la acera y veo a un muchacho. Está con un cartel en la mano y le vi la intención de cruzar la calle y me quedo mirándolo desde adentro del vehículo. Digo, este muchacho parece que tiene un nivel de locura, demencia o algo. Y sigo mirándolo y empiezo a orar desde adentro por él. Y mientras yo oraba por él estaba afuera intentando como cruzar la calle. Algo me dio, él tiene un espíritu de suicidio y se le va a tirar un vehículo. Y yo apagué mi vehículo y cualquiera dice, tú estás loco. ¿Y si ese hombre te hace daño? Yo me bajé del vehículo, me subí en la acera y lo llamé. Hey, ven acá, ven acá. Y cuando ese muchacho vino, pastores, la cosa que me contó, por qué él estaba ahí, cómo había llegado hasta, no estaba loco. Dios mío. Estaba drogado, tenía problemas, su familia lo había abandonado, no hallaba qué hacer, tenía días sin comer. Le pregunté su nombre, hice una oración por él. Y esa es la sensibilidad que tenía Jesús. Así es. Estoy aquí, vine a enseñar, pero hay un hombre que tenía las señales prendidas con relación a la necesidad de la gente. Claro, entonces es el verdadero cristianismo, es el verdadero sabbat, es el verdadero ayuno. Esa es la verdadera fe, esa es la verdadera religión. Es eso que estamos llamando. Esa es la verdadera religión, como dice Santiago. Yo entiendo que hay que organizar. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Claro. Inclusive dice Pablo cuál debería ser el orden del servicio. Cuando se reúnen uno tenga salmo, otro tenga cántico, otro tenga oración, otro tenga donde... El único riesgo que yo veo en eso, pastor, es servirle al servicio. Y eso es un riesgo cristiano. Y otro más grande, servirse del servicio. Servirse del servicio. Y servir, cuando la gente hace adicción al servicio y no a quien se le sirve, eso es peligroso. Ustedes se me están yendo demasiado lejos, pero yo he estado calladito escuchando la experiencia del pastor Ariel con relación a la persona que intentó contra su vida y el pastor pudo tener ese discernimiento y activar un plan. Yo quiero decirle rápidamente que he tenido la oportunidad con 3 personas y por eso estaba calladito.
Hay un famoso río en mi país que es uno de los más caudalosos del mundo, el río Orinoco. Yo pensé que era el cachón de la Rubia. No, el río Orinoco. Y en el Paseo Orinoco, en la capital del estado Bolívar, que se llama Ciudad Bolívar, yo vi a alguien que intentó tirarse. Yo no sé nadar, yo le confieso, yo no sé nadar. Y yo me le tiré en el muro y caímos del otro lado. Y el tipo comenzó a llorar. ¿Por qué hiciste eso? Yo le dije, porque, escúchame una cosa, Cristo te ama y tú eres importante para Él. Ese día nos lo ganamos para el Señor. En otra ocasión, estaba en la ciudad donde nací, Maracay, y de repente veo a alguien que se trepa a una tela ciclónica y estamos como especie de un elevado y por debajo pasa una de las autopistas más famosas de mi país, la autopista regional del centro, pastores, y el muchacho se quedó allí y lo alé y se rompió por los muslos y la policía se paró y lo dijo, él va preso. Yo le dije, no, vamos los dos presos. Me lo gané para Cristo, porque definitivamente pues hay que ser movido a compasión y no podemos cansarnos de hacer el bien. Y el último es un joven que problema de desviación sexual y tenía yo como 10 años que no lo miraba. Y andaba yo en un mall con mi esposa y con mi hijo y cuando nos vio nos saludó y me dijo, pastor, mañana voy a la iglesia. Y cuando lo escuché, lo atendí y después me entero que ese día que nos habíamos visto, él pensaba lanzarse de la parte más alta del mall porque iba a acabar con su vida. En conclusión, William, de todo lo que tú y el pastor comparten, yo no voy a compartir ninguno de mi testimonio ahora, pero es oportuno esos testimonios de ustedes para recalcar lo que el pastor viene diciendo con relación a Jesús y el Sabbat. El Señor insiste en que tenemos que tener los sensores activos, no con relación a un prototipo, a patrones de cosas, sino en lo que es más importante, la gente necesita un equipo que tenga la sensibilidad, que tenga el Espíritu de Dios para entender circunstancialmente necesidades, puntualmente situaciones. Buenos samaritanos. Antes que no siga de largo, como decía el pastor, como el fariseo. Sí, sí. Que no se haga el loco, evangélico, que no se hagan los locos frente a las necesidades de la gente. A veces somos indiferentes. Indolentes, somos indolentes. A veces vemos literalmente lo que está ahí, la situación que está ahí, y volteamos la cara. Sí, o decimos... Y volteamos la cara, pastor, por temas religiosos. Sí, por temas religiosos, sí. O sea, no se te permite hacer eso un sábado. Y Jesús insiste, sí, porque el sábado es para hacerle el bien al prójimo. O sea, no es un tema religioso, no es que llegue temprano. Oye, ¿cuál era el afán del sacerdote y el afán del levita? Voy tarde, me imagino tarde, huyendo para... Una puntualidad hipócrita, porque claro, esa no es sincera. El hombre se está muriendo, si yo me pongo a atenderlo, entonces voy a llegar tarde al servicio, pasé de largo, además el tipo era un maleante, le entran a palo, algo estaba haciendo, cuando viene a ver un ladrón y si este tipo me atraca. Eso es así. Todo lo que pudo pensar, religión, o lo que nosotros pudiéramos pensar hoy en día, frente a cualquiera, pastor, a una prostituta, a un drogadicto, a un homosexual, sí, a una lesbiana, sí. Y lo vemos, señores, nosotros vemos transvestis por la calle caminando y no queremos cercárnoslo y nos pasamos por... No, porque nos vamos a contaminar si los tocamos. Pero Jesús insistía en los sábados, él hacer estos milagros era para tumbar el tema de la religiosidad, señores. No se trata de guardar un día, se trata de que ese día yo pueda hacerle bien al prójimo, yo pueda cumplir con la ley de Dios, que no hay nada para Dios donde sea, cuando sea. Óigame, no hay nada para Dios más importante que cumplamos con el prójimo. Así es. ¿Por qué? Porque Él dijo, nadie puede amar a quien no ha visto. Así es. Ame a su prójimo, que usted lo tiene al lado. Tú dices que ama a Dios, ama a tu prójimo, demuéstralo de esa manera. Entonces no me vengan a mí cumpliéndome con Sabbat, no me vengan a mí reuniéndome todos los sábados o todos los domingos, en el caso nuestro. ¿Y el prójimo? Entonces hay una gente endemoniada en la iglesia, yo no lo puedo liberar porque pastor, hoy es el culto, pastor, me va a desbaratar mi culto. Pastor, a veces yo le planteo a un hermano que sé que tiene la alternativa de una situación, o cualquiera le plantea a un hermano que entiende que tiene la alternativa de una situación. Y la frase hipócrita más popular evangélica es, vamos a estar orando. No, sí. Ese señor no va a orar por nadie, el que te dijo eso.
Malaquía, Excúsame. hiciste un lanzamiento, No, lo que un pasa es cambio de Lo velocidad. que pasa es que lo que pasa es que esa frase hipócrita, honestamente, a mí me molesta. Porque yo sé que es el que me dijo, frente a una situación que él sabe Eso es para que quitárselo de es para salir de ti. Yo voy a estar orando, varón. Y te arruga la cara. Yo voy a estar orando. No se preocupe. Te pone la cara de Eso es para espiritual. quitárselo de encima. Sí, para salir de ti, hermano. Tú sabes de actuación y esas cosas, de personaje, yo creo que tú sabes. Ese es un personaje el que te dice, no, vamos Tú a sabes estar lo que es orando. prestar atención, tú sabes lo que es detenerte, tú sabes lo que es dar un servicio. Espérate, quizá para mí no es tan importante lo que me va a decir este hermano. Ujú. Quizá yo tengo cosas más importantes, quizá voy rápido, quizá me están esperando, quizá tengo una llamada. Tú sabes lo que es detenerte y prestar atención a esa persona, de cuántas cosas tú no sabes que está librando esa persona. Claro que hemos salvado vidas porque hemos escuchado a personas. Simplemente. Eso es terrible Simplemente cuando se te acabó detienes a se oír. acabó el servicio. Y el hermano quiere decirte algo. Es Prestar así. atención, detente un momento. Ese momento puede ser crucial. Y aparte de eso, pastor, está el otro tema, el otro punto. Ujú. El culto tiene un orden, ¿verdad? El sábado tiene un orden. El culto tiene un orden. Pero de repente hay un inconverso en la iglesia que quiere aceptar al Señor y él tiene que aguantarse al final del culto porque si no hay que cumplir con el culto. Es al final. El Lo protocolo. inconverso al final. ¿Eh? No, pues tú no puedes detenerte y decir, venga, vamos A veces la gente se ayudarlo. te va del ¿Qué usted servicio. necesita? Vamos a orar por usted. Claro. No, al final, espere. Sí, sí. Mire, pastor, que hay un inconverso que se quiere entregar. Sí, sí, dígale que al final. No, ¿Y por qué? ¿Es ahora? Vamos a aprovecharlo caliente. No, porque no, Jesús rompió el no sábado. podemos saltar los protocolos. No, Jesús No, rompió los no protocolos. son nuestras costumbres. Aquí ustedes vienen todos Eso los va en sábados contra de nuestro a principio. escuchar la Torá. Se la saben de cabo a rabo. Todos los que van los que iban los sábados y los que van todavía en este tiempo a escuchar la Torá, se la saben de memoria. O sea, tú le dices, ¿qué dice número 2031? Se lo sabe de memoria. Y se saben las letanías como las iglesias De populares. memoria. Sí. Entonces, Jesús dijo, mira, para mí es más importante sanar este hombre. Bueno, la Septuaginta, la Biblia del Oso, en fin, Reina Valera. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando con todas estas cosas que venimos trayendo, de cómo Jesús rompía los días sábados, irrumpía en el día sábado, no era destruyendo lo que significaba el sábado, sino ratificando, estableciendo y llevándolo a la verdad de lo que el sábado significaba. No es un día de descanso para que ustedes lo cojan relajadamente. No es de eso que se trata. Es de que ese día usted le va a hacer bien al prójimo. Entonces, el día sábado ahí Jesús lo cambia totalmente. ¿Por qué? 6 días trabajará y el 7º día descansará. Eso es lo que dice el mandamiento del día sábado. Entonces ellos trabajaban 6 días y el día 7º lo dedicaban a la religiosidad de ellos, a sus rituales, a todas sus cosas. Entonces Jesús lo que le está diciendo es, ok, sigan trabajando sus 6 días, pero el día 7º, que es el Shabbat, que es el de reposo, que es el de... cojan por lo menos ese para hacerle bien al prójimo. Es un Ya que mensaje ustedes no lo contundente. hacen los otros 6 días porque se lo dedican a ustedes, no se dediquen el sábado a ustedes también, dedíquenselo al prójimo. Y es lo que Jesús viene rompiendo para que ellos entiendan que el Sabbat era para ellos compartir como hermanos en Cristo o como pueblo, como nación, pero haciéndole bien a los demás. No con el nivel de religiosidad que ellos impregnaron el día sábado, como nosotros hemos hecho con el día domingo. Una vez me dijo alguien, un joven cristiano, me dijo, pastor, pero es que nosotros hemos hecho lo mismo que hacen los adventistas con el sábado, lo hacemos el domingo. Es lo Definitivamente es así. mismo. Es lo mismo. Definitivamente es lo mismo. Y los adventistas lo han dicho muchas veces. Claro, Usted hace lo mismo con el domingo. Sí, cambiamos de No, día. lo que pasa es que los adventistas de alguna manera descansan el 7º día y el primer día, que es el domingo, nosotros lo que damos es primicia. Está todo Es lo lo mismo. mismo. No lo disfraces, es lo mismo. Pero igual es lo mismo. Me está llamando actor. Oye, que espérate. Es lo mismo, no hay tal descanso, pastor. No es que las cosas se convierten en una religiosidad fatal. Lo lamentable ¿Sabe de qué eso es hacen? ¿Qué hacen los que guardan el sábado? No importa cómo se llamen. Se pueden llamar, o sea, gente que no son adventistas y guardan su sábado. Yo conozco evangélicos que guardan Sí. sábado normal. ¿Qué hacen? Cocinan los viernes, ¿verdad? Cocinan los viernes porque el sábado no se puede cocinar, no se puede prender la estufa. Ujú. Pero prenden el microondas. ¿Qué le parece? ¿Cuál es la diferencia? La calientan. Caliente. No, lo que hicieron fue cambiar la estrategia de cocción, pues. Entonces
No, porque no estoy cocinando, lo que estoy es calentando. Entonces, si alguien llega con hambre sábado, ¿no le dan comida? Me imagino que no, sí, porque un pan quizás. rompen la regla. Entonces, al final nos vamos a esa religiosidad y lo que Jesús rompió. El sábado no es un día religioso. Él lo estableció como un día para dárselo al prójimo. Así es. Y como terminamos diciendo la semana pasada, volvemos y decimos esta semana, como Jesucristo vino, nos salvó, cambió nuestro rumbo, nos dio una esperanza de vida eterna, nuestra vida entera se convierte en un sábado. Así que si tenemos que hacerle bien al prójimo el día 7, hay que hacérselo los otros 6 días. Claro que sí, es el objetivo principal de nuestra fe. De la razón de ser del Evangelio de Cristo es el servicio a la gente, amar al prójimo y como a ti mismo. Tenemos un gran desafío nosotros y es cumplir con la gran comisión. Así es. Y la gran comisión que hay que cumplirla todos los santos días. Así es. Porque de repente aquella iglesia primitiva lo entendió y había que hacerlo con denuedo. Y había que hacerlo con temblor, había que hacerlo con dedicación, por vocación, pero sobre todo por gratitud y obediencia, que debe ser el móvil que nos debe mover a nosotros. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que movernos en función de gratitud por amor y por obediencia. Claro. Y rompiendo un poco los paradigmas, como hizo Jesús, ¿verdad? De romper paradigmas. El día domingo, ¿por qué nos reunimos el domingo? Porque ese día es el día a nivel mundial, ¿verdad? Que está libre. Los otros días son días laborables. El día domingo está libre. Tiene una justificación bíblica. ¿Tú no has escuchado una doctrina que han formulado? Sí, para decir que el domingo es el día del Señor. ¿Hay una doctrina? Sí. ¿Por qué se empezó a reunir la iglesia el día domingo? Porque Jesús resucitó día domingo. Sí. Se reunía el día domingo para partir el pan y comer la cena del Señor. Y si una iglesia decide reunirse martes o lunes, hacer lo mismo que hacen domingo, es lo mismo. Por Dios. O sea, el caso es de reunirnos a adorar. Porque dice la Biblia, no descuidemos el congregarnos, como muchos lo tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque entre los que estamos congregados, uno tiene un don de ciencia, el otro tiene un don de discernimiento de espíritu, otro tiene un don de lengua, y nos edificamos unos a otros con esos dones espirituales que el Espíritu Santo pone en los demás. Por eso necesitamos reunirnos, para fortalecernos, para crecer, porque estamos esperando a Cristo. Y si duramos 3 meses sin reunirnos, fácilmente se debilita nuestra fe, la esperanza, no escuchamos a nadie hablando, no vemos nada pasando, pero cada vez que nos reunimos nos fortalecemos en el Señor, nos damos ánimo uno con otro, compartimos como hermanos en Cristo y entonces nuestro ánimo se levanta y podemos seguir con nuestra esperanza. Lo que pasa, pastor, es que esa iglesia que usted plantea no le conviene a algunas organizaciones que tienen, valga la palabra organizaciones, que tienen una estructura para fines recaudativos, para fines pecuniarios, lucrativos. Claro. Entonces, esa iglesia, que es la iglesia bíblica, la del Nuevo Testamento, hay algunas que no le conviene esa estructura, porque aquí nos vamos a reunir a partir el pan, a bendecirnos uno con otro, a edificarnos uno con otro. No. Claro. Queremos que brille una sola persona, que brille una figura apostólica. Sí, ¿no? Y queremos plataformas. Para y toda esa cosa. Entonces, y los otros hermanitos que también tienen dones y talentos, no le permitimos que hagan absolutamente nada. Pero que ese ha sido el problema grande de las iglesias, los templos. Ese ha sido el problema más grande de la iglesia. De verdad. Porque todo el que tiene un llamado, un ministerio, todo el que tiene un don, necesita la plataforma del templo. ¿Qué cosa, Imagínate una iglesia como la que yo crecí, que habían 12 predicadores, que los 12 podían ser pastores. ¿Y en qué tiempo le damos oportunidad a todito? Van a pasar 3 meses para que el primero, rotándolo de uno a uno, vuelva y predique. Tú vas a predicar cada 3 meses cuando la Biblia dice que tú tienes que predicar todos los días. Siempre. Entonces, en tiempo y fuera de tiempo, sí. Claro, entonces el templo no es una plataforma para nosotros desarrollar el ministerio al que Dios nos llama. No podemos depender del templo ni de predicarlo entre nosotros mismos. No, exacto. Entonces ahí viene el tema de ego, de egocentrismo, muchísimas cosas. Sí, el templo es solamente un lugar para reunirnos, que puede ser una vez a la semana, puede ser 2 veces, para reunirnos entre nosotros, darnos ánimo. Pero el verdadero trabajo no está ahí, está afuera.
El llamado que Dios le hizo a cada persona no es para que lo ejerza. Hay mucha gente que no hablan Ejemplo. con nadie y el domingo quieren predicar en la iglesia y no le predican a nadie, no hablan con nadie de Dios ni de Sí, Cristo. pero Quieren- tú pones en una esquina un micrófono, dos bocinas y ahí no quieren predicar. no quieren predicar. Pero más que eso, pastor, no le predican a un amigo, a un vecino, a un Ajá, compañero de a un trabajo. compañero del trabajo. No son capaces de hablarle del Señor. No, Entonces, por Dios, quieren brillar en la iglesia. ese es el problema. Entonces estamos trabajando en esta nueva temporada de Principio Divino, estamos trabajando los milagros que hizo Jesús en tiempo del día de reposo. Hasta ahora este es el segundo y ese es el orden cronológico. No es el orden cronológico. Es difícil extraer el orden cronológico porque está en los 4 evangelios y usted sabe que no está en orden y usted sabe que, bueno, pero se pudieran organizar si no cogemos una línea de tiempo, Claro. una pizarra. No, pero está bien, pero lo que quiero No está destacar, en orden. sí, lo que quiero destacar es que en esta temporada de que estamos de nuevo compartiendo con nuestra gente a través de Principio Divino, vamos a estar entonces visualizando los seis milagros, ¿o no? Sí, sí, con la ayuda de Dios. Y lo que le prometimos a la gente, el texto que está en Hebreos capítulo 4, donde lo vamos a llevar al final, para que veamos algo importante allí de cómo Jesús transformó el sábado. Hay una insistencia del Señor en hacer el bien, en sanar, restaurar en sábado. Hay una insistencia del Señor. No te canses de hacer el bien. Ahora, Definitivamente. el primer milagro que hizo Jesús en sábado lo vamos a ver en el siguiente capítulo de este episodio. Así que lo invitamos a ver el siguiente y le voy a decir cuál fue el primero. Es muy interesante. Así es. Que Así que- invitamos a la gente a seguirnos y a ver el próximo capítulo. Es importante que el pastor Malaquía haga una recomendación precisa a todos los que nos siguen y nos ven a través de la plataforma YouTube, lo que tiene que ver con Principio Divino, indique, déle instrucciones, que en lo que usted termine, yo también voy a hacer algo importante para ir finalizando ya lo del día de hoy. Principio Divino tiene un objetivo fundamental, mis hermanos. Y es lo que dice el nombre. Llevarnos a conocer los principios establecidos en la palabra de Dios. No es en el dogma, ni en la religión, ni en el gobierno, sino en la palabra de Dios. Ese es el objetivo Entonces le fundamental. aconsejamos que le dé like, que comparta, que se suscriba Y que comente. y que comente para que interactuemos. Y lo otro es que el próximo 26 de abril, señores, el Así es. próximo 26 de abril, Pastor Ariel, ¿qué es lo que hay? Un desayuno ministerial. Vamos para allá a edificarnos juntos, unidos, y allí estaremos compartiendo con los pastores, con los líderes, desde las 8 de la mañana hasta las 11:30. En la Congregación Bíblica Donay, la Catedral Bíblica Donay, el pastor Elvis Cruz, 27 de febrero. Avenida 27 de febrero. De Núñez de Cáceres y privada. O sea, desde el punto de vista geográfico tiene que ver con el Distrito Nacional de la capital en este caso. Entonces, así que ya ustedes saben, Pastor. Allá nos vemos, si Dios quiere, el día 26. Vea el próximo episodio de todo esto y seguiremos edificándonos en el nombre de Jesús. Gedeón Studio son los responsables de que podamos llegar hasta ustedes. Así que búsquenlo en las redes, síganlo. Y si quieres desarrollar algo que Dios ha puesto en tu corazón, pues llámalos y cuadra con ellos. Así es. No te canses de jamás de hacer el bien. Dios te bendiga. Hasta la próxima.